esto es bien doloroso de escuchar. A Fernando Díaz, una de las amigas de Juana Arellano, esta mujer mexicana que lo vendió todo, que dejó atrás familia, amigos, trabajo para venir al Perú, le dice a Fernando, ¿usted conoce la voz de una mujer enamorada? Las amigas de Juana Arellano aseguran que ella estaba enamorada de Juan Pablo Villafuerte y lo dejó todo para venir a vivir, a hacer un proyecto de vida juntos. Y Juan Pablo Villafuerte es el principal sospechoso de haberla no solamente asesinado, sino descuartizado y haber lanzado sus restos en un canal de regadío y en una playa en Huacho. Atroz. Sus familiares han llegado a Lima, comprensiblemente guardan doloroso silencio, pero lo que hace Fernando Díaz esta noche es reconstruir la vida de Juana, de Blanca, en esta previa a venir al Perú. Y lo hace porque ha conversado con sus mejores amigas y confidentes. Y todo lo que ellas narran no se condice con lo poquito que ha respondido Villafuerte, que dice que sí, la conoció por redes sociales y que casi que la alojó aquí cuando vino al Perú, que por caridad. Entonces, los papás de Blanca no sabían de esta relación, se enteran de la existencia de Villafuerte cuando ella le dice, papás, me voy al Perú. Pero sus amigas sí sabían, y sabían que Blanca guardaba silencio, lo mantuvo en secreto por temor a ser juzgada. Porque esta relación se inicia antes de la pandemia y se inicia jugando en estos foros de juegos online y luego se quedaban conversando durante horas, y esto durante 2 años, una relación virtual. Entonces, en Huacho, Blanca siguió en contacto con sus amigas y le mandaba, y va a ver usted esta noche, las fotos, los videos, los audios que ella le mandaba y que describía una relación de convivencia de pareja. Y es tremendo porque ella estaba enamorada y las chicas, cuando ven las noticias y ven el dormitorio donde se han encontrado cabellos, ropa, la bandera mexicana, restos de sangre, lo que les jaló el ojo fue que también había una guitarra. Esa guitarra que Blanca compró en México para traérsela de regalo a Juan Pablo. ¿Se imaginan el vuelco que les dio el corazón a estas chicas cuando hablaron de restos el torso de una mujer sin vísceras y el brazo y una pieza clave que terminó por confirmar que era su amiga? Un anillo. De terror, ¿no? De terror. Fernando Díaz. ¿Sabe usted la historia de ese anillo? Porque Blanquis no se lo quitaba, era un anillo que ella traía mucho, precisamente por lo espiritual que ella es. Lo que Blanca Arellano llevaba puesto en el dedo anular de la mano izquierda no era un anillo cualquiera. Para ella representaba un seguro de vida, la señal que la rescataría incluso de la propia muerte. Por una, pues ahora sí que le dicen diosidencia, ¿no? El anillo que ella carga, me parece que le llaman Atlante, es algo de protección. Un anillo Atlante es mucho más que una pieza de joyería. Para esta mujer de 51 años era un amuleto de cura e intuición. Nadie tiene ese anillo así nomás. Un triángulo isósceles labrado para la energía positiva y al interior grabado el símbolo del infinito, perpetuo como ese tatuaje que llevaba en la muñeca, tan eterno como el amor que le había jurado al biólogo peruano Juan Pablo Villafuerte. Ahora que vuelvo a escuchar sus audios, yo puedo jurar que estaba completamente enamorada, feliz, ilusionada, creyó en esa persona. Soy una persona inocente que mantenía una amistad con la señora Blanca Arellano por internet. A mí se me hacía como que era un poco celoso, no sé si era obsesivo, pero a mí me daba esa impresión con las pocas pláticas que tuve con Blanquis, así parecía. Detenido en la División de Investigación Criminal de Huacho se encuentra este hombre de 37 años y mirada imperturbable, acusado de ser el principal sospechoso en la muerte, descuartizamiento y posterior desaparición de los restos de la turista mexicana Blanca Arellano. ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? ¿Estás arrepentido? Señor, yo no tengo nada que ver con ese caso. Entonces, ¿quién tiene que ver con las citantes? Se tiene que investigar. Me llama muchísimo la atención que en el lenguaje corporal tenga elementos narcisistas bastante importantes. Siempre está tratando de demostrar una
superioridad académica, pero no está pendiente de lo que comunica, está pendiente de cómo lo comunica. O sea, está más pendiente de hacer poses, de hacer muecas, y esto habla de la inseguridad que él tiene a nivel físico, que él no se siente atractivo. A 3 horas al norte de Lima, frente a ese mar bravío que Blanca tanto amó en vida, se ha instalado una historia macabra que la policía todavía viene investigando y que para la Fiscalía peruana podría encerrar varios delitos como el de feminicidio y el tráfico de órganos. Hasta el momento se ha encontrado en parte de la cabeza, el tórax y una extremidad, ¿no? Estamos en búsqueda de más restos con personal del Escuadrón de Emergencia especializado, ¿no? Acá de la Dipol Huacho. Este video de la playa de Huacho lo grabó la propia Blanca para enviárselo a sus íntimas amigas en México. Cuando me dijeron el nombre de la playa, se me durmió completamente el cuerpo. Dije, no puede ser. Cuando me mandaron la imagen, de verdad no, yo creo que nadie se puede imaginar lo que sentimos y cómo nos rompió eso. Meche, Sonia y Maru eran las mejores amigas de Blanca, confidentes e indisolubles. Las únicas que sabían que Blanca había iniciado un romance a distancia con un peruano al que conoció antes de la pandemia. Yo tengo una plataforma de stream de videojuegos y esta persona, Juan Pablo Villafuerte, él también tenía una plataforma de stream de videojuegos. Carla, la sobrina de Blanca, fue quien le presentó al peruano Juan Pablo Villafuerte Pinto a través de una plataforma en línea del videojuego Fortnite. Fue conociendo a la gente que se conectaba, tengo entendido que era gente de todo el mundo. Fue contactando poco a poco con él hasta que prácticamente se hizo la amistad solamente entre ellos dos. Pasaban horas en el chat privado, compartían películas hasta la madrugada. Blanca estaba encandilada con este trovador virtual que le cantaba canciones. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión. En este caso estás hablando de una mujer que tiene 51 años, que es mayor que él, que se viene desde México. Te das cuenta que la persona que ha sido víctima de esta desgracia tiene una dependencia afectiva, porque se encandila con frases y hay algo que ella no ve. Él le pone un saludo en un programa, en un videojuego, le pone un saludo en vivo por el cumpleaños. Pero él dice, hay que felicitar a nuestra amiga. O sea, deslinda la palabra amiga cuando aparentemente, según cuenta la sobrina, ya tenían una relación. En México, Blanca lo tenía todo. Graduada en turismo, trabajaba en hoteles y vivía con sus padres. Hoy por ser día de tus santos, se las cantamos aquí. Despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ella tenía una vida perfecta aquí. Diario iba al gimnasio, se iba en bicicleta todas las mañanas, regresaba a mediodía, estaba con su mamá, atendía a su mamá, atendía sus plantas, se iba en la tarde otra vez al gimnasio, regresaba todo esto en bicicleta. Hola, amiga. Ay, hasta me hiciste llorar de emoción. Pues yo le decía a Mesita salir temprano y a lo mejor estar allá por mucho a las 10 de la mañana para aprovechar todo el día. Pero de un momento a otro, Blanca decidió vender todo en México y apostar por una nueva vida junto a su amigo virtual que le había robado el corazón. Ay, amiga, estaba en el ejercicio práctico, pero ya me tuve que salir porque ya vine Juan Pablo para acá, para la casa. Ay, no, casi nunca regresa, pero ahorita me dijo que sí, entonces no terminó de hacer el arroz. Ella aquí en México tenía un carro, lo vendió y tenía la idea de irse a trabajar allá como un carro de alquiler, ir a comprar un carro y trabajarlo. Quizás por miedo a ser juzgada, no le contó a su familia su nuevo plan de vida y no le faltó razón. Las redes sociales han cuestionado la diferencia de edad, el proceder de la turista mexicana. Enamorarse no es un delito. Haber confiado en una persona no es un delito. Viajar para hombres y mujeres por el mundo solos no es un delito. Lo que es un delito es asesinar a una persona. ¿Bajo qué argucias Juan Pablo la convenció de dejarlo todo? Esta foto se la tomó en el aeropuerto de México. El 27 de julio, Blanca llegó al Perú para encontrar la muerte. No tenemos idea por qué lo hizo.
porque Blanca estaba bien, o sea, no sabemos, a nosotros nos decía que estaba muy contenta, que se sentía muy bien, nos compartía, lo que te digo, los videos del mar, porque ella ama el mar, llama el agua. El agua es vida, pero también un torrente para fondear los más terribles crímenes. La marea en la playa Chorrillos de Huacho permitió a los pescadores ser testigos de un hallazgo macabro. Debajo de este muelle, carcomido también por el salitre y las olas, estaba la cabeza de una mujer. Allá al fondo, donde están los gallinazos, donde están también las gaviotas, se encontró la cabeza de esta mujer que sería la mexicana Blanca Arellano. El rostro estaba todo como si le hubieran sacado como una máscara todo. Todo estaba cortado todo alrededor. ¿Con cabellos? Sí, tenía un cabello ¿De mujer? De mujer. Julio y José, dos pescadores en Huacho, fueron los primeros en descubrir en la desembocadura al mar de un canal de regadío un torso mutilado. Hasta acá por lo menos, parte de acá. Nada ¿Sin más. brazos? Exactamente, sin brazos, ¿no? Porque al ver eso, pucha, piensa muchas cosas. El Señor, lo que le ha hecho eso, esa señora, tiene que pensar que también tiene familia. Y hoy, primera vez en toda la vida, recién se ha visto esas cosas acá. Esta pregunta de Instagram nos dice, separa el cerebelo del lóbulo occipital del cerebro. Ahí vemos la voz del cerebro. Juan Pablo tenía una suerte de fascinación por las disecciones, órganos humanos disecados, insectos que recolectaba para luego abrirlos con su afilado bisturí. No sé si estudia medicina o biología, pero un hombre como el que tiene conocimientos, vamos a llamarle, por encima del promedio de las estructuras anatómicas, yo creo que no necesita cómplice, ¿no? Cuando la policía allanó su habitación, encontró maletas, prendas de mujer, una bandera mexicana y una guitarra, el instrumento que con tanto cariño Blanca le trajo desde México. Ella me comentó que quería conseguir una guitarra. Y yo le dije que para qué, y me dijo, es que la quiero enviar a Juan Pablo, dice, pero sale muy caro el envío. Dice, entonces mejor voy a ver si hay mi posibilidad de juntar dinero, y me voy a visitarlo a Perú. La señora Eli le alquiló una habitación antes de la pandemia. Hoy no sale de su asombro al verlo en las noticias convertido en el monstruo de Huacho. Yo que le digo de él, no he visto nada de malo. Sí, más bien a mí la noticia me ha sorprendido bastante. Y que hasta ahora, en verdad, que no puedo asimilar. Porque no, fue un muchacho, para mí aquí ha sido un ejemplo. Pero más no puedo decir. Venir aquí me llena de paz y alegra mi corazón, posteaba Blanca frente a la playa de Huacho. Incluso Juan Pablo la llevó a Arequipa para que conociera a sus familiares. Blanca hacía talleres holísticos, rituales de meditación y constelaciones familiares que no le gustaban mucho, que digamos, a su novio peruano. Yo creo que no. Y porque ella me decía, voy a guardar todo porque no quiero que él vaya a ver. Ella pues guardaba su vela, guardaba su agua, porque a veces nos pedían agua de mar o nos piden material. El pasado 6 de noviembre, la mexicana desapareció incluso de las redes. Su sobrina Carla le escribió a Juan Pablo y este le respondió que no sabía nada de ella, que se aburrió y se fue a Lima para regresarse a México. Cuando la policía lo llamó a declarar, lo negó todo. No me merezco estar en esta situación. Entonces, ¿quién sería la persona que le habría...? Eso espero que aceleren la fiscalía y... ¿O tú la conoces a ella? Sí, la he conocido. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué decirle a la familia que te indica a ti como el primer sospechoso de su desaparición? Esas son las redes sociales. Él no quería decir dónde vivía. No, que no se acordaba. Trataba de desvirtuar, ¿no? En todo momento las preguntas que para él consideraba que eran comprometedoras, ¿no? Y respondió preguntas básicas. En ese momento la policía no pudo detenerlo. Sin embargo, la prueba de luminol encontró marcas de sangre en el baño y en el colchón, ordenándose su pronta búsqueda y captura. Primero pidió un sol de bolsas negras y mi tía le dijo que por un sol daba 4 bolsas y él dijo ya, entonces mejor déjame dos soles. Y entonces... 8 bolsas. 8 bolsas negras de... ¿Grandes? Basura. Sí, las grandes de basura. La vendedora de esta bodega lo reconoció de inmediato y le contó a la policía que Juan Pablo lucía nervioso, apurado y que no estaba solo.
Él vino acompañado de otra persona, de un muchacho aproximadamente tendrá sus 20, 22 años, no le calculo más, pero él sí es una persona más adulta, que los amaqueaba, pues párate bien, le decía, párate bien, señora, no vende comida, párate bien. Que estaba ebrio. Claro, como una persona ebria o drogada, digo yo. Este jueves, Juan Pablo Villafuerte fue detenido en una casa de San Juan del Lurigancho. Junto a él estaba Carmen Castillo, de 28 años, su actual pareja. En la audiencia no solo negó una relación con Blanca, sino que además dijo no haber estado en Huacho en los días de la desaparición. Sin embargo, este yape de 33 soles 80, el mismo 7 de noviembre, lo desmiente. Exigimos justicia, no la pedimos, la exigimos, porque no se vale que este tipo haya visto que ella entregó pues prácticamente media vida por él, porque no es fácil deshacerte de tus cosas, de lo que te haces en años y de que encima de todo pues dejas aquí algo más valioso, ¿no? Que es tu familia, por seguirlo a él. Y por favor, lo único que pido para la paz de la familia, para la paz de la señora Blanca, es que se haga justicia a través de mi colaboración y se encuentren a los verdaderos culpables de este hecho. El fiscal ha solicitado ampliar la detención. Los forenses hablan de un perfil psicópata que lo lleva a la negación de un crimen que él pensó casi perfecto. El anillo Atlante, ese amuleto del cual nunca Blanca quiso desprenderse, terminó delatándolo después de su muerte. Durante la semana he conversado con Óscar Nazario, nuestro corresponsal ahí en Huacho, que ha estado siguiendo pormenorizadamente este caso. Y se quejaba amargamente una y otra vez de que no se avanzan las pruebas necesarias porque tenemos partes del cuerpo, un anillo, tenemos restos de cabello y de sangre encontrados en el cuarto que Villafuerte ocupaba. ¿Y qué es lo que no hay? En Huacho no hay laboratorio de criminalística. No hay tampoco un laboratorio donde se puedan actuar las pruebas de homologación de ADN. Y todo esto está demorando el avance de un caso que parece claramente cerrado. La familia ya ha venido y la desesperación es que simplemente no se avanza. Se ha pedido ya la prisión preliminar de Villafuerte por 9 meses, pero lo que no nos explicamos es cómo, teniendo todos los elementos, no se ha actuado ya esas pruebas fundamentales para avanzar en el tema e ir, si es necesario, a un juicio muy rápido, porque todos los elementos están. La precariedad de la infraestructura con la que tienen que lidiar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero sobre todo una familia que quiere terminar de cerrar el círculo, ver la condena respectiva. En esta pista y en medio de la confusión y la información que ha ido surgiendo, ya tenemos quizás a esta hora de la noche versiones más claras. En la conferencia que se dio ya con las autoridades se ha dado una versión, los comunicados también que ha enviado Lima Airport Partners sobre lo que ha pasado. También nos dan otra mirada y estamos justamente acompañados de Donald Castillo, director general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Buenas noches. Buenas noches. La posición del Ministerio, imagino, como ente rector también del transporte aéreo, es clara sobre lo que la investigación debe apuntar en este momento. Correcto, la posición es muy clara y objetiva y justamente para eso existe un ente que es colegiado y un ente autónomo que es la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, la cual tiene un presidente y ella es la que se encarga de manera autónoma de conducir la investigación de manera técnica. ¿Para qué? Para definir las causas que provocaron el accidente, no responsabilidades, sino causas. En la mañana, uno de los directivos en esta conferencia señaló que ninguno de los audios ya registrados, ya recogidos desde Torre de Control, autorizaba la presencia del camión de rescate de bomberos en la pista de aterrizaje. Bueno, en realidad existen varios audios y esto es un tema de que están los audios a buen recaudo. Entendemos por las declaraciones del presidente de la comisión que el día de mañana ya van a llegar a su poder y los audios definitivamente van a ser un elemento de información muy, pero muy importante para poder definir las causas que provocaron el accidente, más allá de las otras informaciones, ¿no? Esto debe corroborarse también con la información que está, Pamela, en la caja negra del avión. Como ustedes saben, la caja negra pues es el cerebro, el registro más fidedigno de lo que ha significado
identificado ese trayecto y que han sido enviadas ya a pues una instancia en el extranjero. Correcto, las cajas negras tienen dos funciones, grabar voz y grabar data. Aquí lo principal, entiendo yo, va a ser la voz. ¿Por qué? Porque todas las comunicaciones que se realizan entre la torre de control y el piloto son grabadas. Entonces, esto de alguna manera corroboraría las versiones que se están dando, ¿no? Sea para un lado o para otro. Este operativo de rescate, este ensayo, este ejercicio que está regulado y que es parte del protocolo, fue autorizado entre Corpac y LAP. Estuvo coordinado. Lo cierto es y lo objetivo es que para ingresar a una pista activa debe de contarse con una autorización. Más aún cuando hay operaciones que se están realizando. Algo pasó, ha habido un accidente, ha habido una triste coincidencia entre un vehículo aéreo y un vehículo terrestre, y eso es justamente lo que se tiene que esclarecer, qué cosa es lo que pasó, qué falló en el sistema, ¿no? Este operativo de rescate, sí, Pamela, te escucho. Sí, sobre el tema. Hay coincidencia en que el ejercicio de ensayo estaba coordinado entre LAP y Corpac, correcto. Sí. Pero lo que yo quiero saber es, a ver, ¿por qué se ingresa a la zona de despegue? Si este tipo de ejercicio se realiza en una pista activa, en una zona activa. O sea, estaba previsto de que ocurriera el ejercicio, el ensayo, cuando estaba la zona de despegue operativa. Trasladamos la interrogante y es la pregunta, Pamela, que también nos hacemos muchos de los peruanos. El ejercicio estaba autorizado, pero estaba contemplado el acceso del camión de bomberos a la pista en el momento en que hay tráfico aéreo. El accidente ocurre a las 3:11 de la tarde y se había autorizado el ingreso a las 3:10, o sea, un minuto después. Correcto. Entiendo yo que el ejercicio no contemplaba el ingreso a la pista activa, pero eso lo va a tener que determinar la Comisión de Investigación de Accidentes, de acuerdo a la información que está recopilado. ¿Por qué? Porque han habido coordinaciones previas a los ejercicios. Los ejercicios tienen una configuración. Me voy a un lado de la cabecera, me voy a otro lado de la cabecera, etcétera. Ahora, en la pista, en el diseño de la pista hay rutas para el tráfico de vehículos autorizados y que hay una distancia de casi 100 metros entre esas vías de acceso de circulación aeroportuaria de la pista de aterrizaje. Correcto, es correcto. Todas las pistas de aterrizaje... ¿Está señalizado eso? Están señalizadas, están con un nombre, todas tienen una denominación que se utiliza el alfabeto fonético, Alfa, Bravo, Charlie, etcétera. No es como las calles que tenemos en la ciudad, todas las calles tienen una denominación. Para muchas personas daría la impresión que tanto LAP como Corpac tienen una posición y en todo caso se estaría trasladando la responsabilidad al cuerpo de bomberos o a los bomberos rescatistas. Yo creo que aquí de repente hay opiniones encontradas o de repente cada uno tiene una posición, como tú dices, ¿no? Yo creo que lo mejor es esperar a que se esclarezcan los hechos, dejar trabajar tranquilos a la Comisión de Investigaciones y Ciencias, porque lo que sí es cierto es que hay dos versiones de repente especulaciones, pero la precisión de la información la va a dar justamente este cruce de datos que hayan, ¿no? Con la caja negra, las grabaciones, el video y las entrevistas que se puedan hacer. Estos ejercicios de rescate, de emergencia, porque lo que hacían los bomberos era hacer un ejercicio de rápida respuesta, que en 3 minutos tenían ellos que llegar a un avión en un hipotético escenario de catástrofe. ¿En qué parte de esta pista estaba autorizado o se suelen hacer estos ejercicios? Por eso uno configura el ejercicio. ¿Por qué? Porque tú te basas en una hipótesis, en un escenario. En este caso el escenario era justamente llegar a la calle Lima y virar a la derecha para medir el tiempo de respuesta a una de las cabeceras. Y entonces, ¿qué pudo haber pasado? Eso es lo que en realidad estamos tratando de averiguar, pero no podemos aventurarnos a decir si fue el piloto del vehículo, si fue una mala comunicación o que si fue una mala decisión, etcétera. Yo creo que esta es una investigación bastante delicada, por cierto, ¿no? Pero no es una investigación tan compleja como un accidente aéreo, donde el avión de repente se cae, se malogra el motor, o algo donde inclusive hay que mandar piezas del motor a investigar, donde no se encuentran cajas negras, donde no se tienen de repente comunicaciones. Yo creo que esta investigación va a ser un poco más célere porque se cuentan con bastantes elementos de juicio para poder llegar a la conclusión de las causas de los hechos más allá de la responsabilidad. Bien, Pamela, gracias al señor Castillo. Mientras esto ocurre, vemos, Pamela, la cola de pasajeros y obviamente el tiempo se recupera, el tiempo perdido en el trayecto se recupera. Lo que no se puede recuperar, Pamela, lamentablemente, es la vida. La vida de estos dos bomberos, de Ángel y Nicolás, y sobre todo el dolor de sus familias que en estos momentos están sufriendo una pérdida irreparable, Pamela.
Absolutamente, Fernando, te agradezco y precisamente vamos a enlazarnos con Angélica Villegas, que está en otro punto del aeropuerto Jorge Chávez, con Rocío Espinosa, que es gerente de comunicaciones de Lima Airport Partners. Angélica, buenas noches, adelante. Gracias, Pamela. Ante todo, nuestras condolencias para los familiares de las dos víctimas de esta tragedia ocurrida el día viernes. Estamos precisamente y queremos que ustedes observen entre el gate 12 y el 11 del área internacional. Se comienza a ver muchísimas personas, no tanto como se veía en el área nacional, que sí efectivamente las colas eran gigantescas. Sin embargo, es importante poder conocer cómo está actualmente ese comunicado que ya detallaban los de la... Y estamos en compañía de Rocío Espinosa, gerente de reputación. Rocío, muchísimas gracias por esta entrevista con Día D. Ante todo, para que se pueda entender cómo fue el cronograma y el comunicado donde ustedes señalaban que efectivamente sí se coordinó esta especie de simulacro. Buenas noches, ¿qué tal? Primero, reiterar las condolencias a las familias de nuestros compañeros, a las amistades y a todo el equipo de bomberos y el Cuerpo de Bomberos del Perú por la situación y lo que ha sucedido. Te explico, este ejercicio era un ejercicio programado, era un ejercicio que había sido coordinado con anterioridad, que se coordina incluso minutos previos y del cual recibimos autorización para hacer el ingreso a pista. Cuando ustedes indican que este ejercicio fue coordinado, me hablas de minutos previos, pero ¿con cuánto de anticipación como para poder determinar si efectivamente había conocimiento sobre todo esto? En general, la coordinación se hace desde el día anterior. Se informa que se va a hacer el ejercicio de tiempo de respuesta. Este ejercicio lo que busca es justamente probar en cuánto tiempo llegan los bomberos aeronáuticos al punto más lejano de la pista. En menos de 3 minutos deberían hacerlo, ese es su estándar. Claro, pero lo que ha traído opiniones divididas ha sido precisamente saber si ellos debían o no debían estar en el área, porque Corpac ha indicado que sí, se coordinó un simulacro, pero que el área donde ellos estaban no era donde tenían permitido realizarlo. Lo que pasa es que no existe otra área. El ejercicio se realiza en pista de aterrizaje. Ese es el objetivo del ejercicio, medir, ¿no? Simular en una emergencia en cuánto tiempo llegarían a la pista. Pero en una tiene pista sentido activa, hacerlo en Angélica. otro lado. Ese es el objetivo del ejercicio. Sí, Angélica, te planteo la misma pregunta que le hice al señor Castillo. O sea, el ejercicio entonces estaba programado para hacerse en una pista activa. Totalmente, y eso no es nada irregular porque se coordina con pista en los espacios donde Torre de Control nos autorice que se puede realizar. O sea, no es una práctica irregular, ya hemos hecho esto antes. Creo que, y entiendo un poco la pregunta de Pamela porque era lo que quería hilar, y es que si efectivamente todo hubiese estado perfectamente coordinado, no tendríamos hoy a 2 bomberos muertos, ¿no? Bueno, tendremos que esperar a los resultados de las investigaciones para ver qué pasó. Lo único que yo te puedo comentar es que teníamos autorización, que el ejercicio había sido planificado, se planificó minutos antes también, se conversó, se afirmó, se confirmó de que esto se iba a realizar. Los expertos en aviación han indicado, sí, Pamela, te escucho. Ha mencionado la señora Espinosa que Torre de Control dio la autorización para ejecutar el ejercicio previamente coordinado. En Torre de Control no solamente se coordinan, como todos sabemos, el despegue y el aterrizaje de los vuelos, sino Torre de Control también autorizó el ejercicio en una pista activa. Entonces, ¿estamos infiriendo eso? Sí, claro, el ejercicio se da en pista activa. No hay otro lugar donde se pueda hacer este ejercicio de tiempo de respuesta porque ese es el objetivo. Ahora, suponiendo que efectivamente hubo un problema con la comunicación, Torre de Control, supongamos... aplicando a la falla, ¿no? Lo otro que dicen los expertos en aviación es si el camión donde iban estos bomberos, ellos no pudieron avistar que efectivamente había un avión muy cerca. Mira, en el supuesto totalmente negado de que se hubiera dado esta situación, la torre de control, el objetivo de la torre de control es justamente, es una torre para mirar todo el campo aéreo, para mirar que está saliendo una aeronave, para mirar que está entrando un camión, y en este caso no era ni siquiera un auto, eran 2 camiones que tienen unas grandes dimensiones y que también venía una camioneta pick-up. El objetivo y la función también de Torre es avisar cualquier peligro, cualquier riesgo que se pueda dar en pista. En dado caso, por eso, de que no lo avisaran, no podían los bomberos percatarse. Pero por eso, así como lo autoriza, también lo puede parar, al ver que los camiones se estaban acercando. Yo no puedo decirte qué cosa hizo el bombero, qué cosa no hizo el bombero, porque...
Sí, a ver, en ambas instancias, Corpac y LAP, hablan de que esperan las investigaciones de la comisión investigadora. Pero esta comisión investigadora depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como también depende del Ministerio la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, en buena cuenta, Corpac también es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La pregunta para la representante de Lima Airport Partners es si confía en la imparcialidad de esta investigación, dado que la comisión investigadora se va a convertir en una especie de juez y parte, porque Corpac es parte del MTC y esta comisión también emana del MTC. Bueno, esperamos que todas las investigaciones se realicen de manera objetiva. Y hablando precisamente de las investigaciones, ¿han consignado ustedes los suficientes elementos que lleven a asegurar que efectivamente sí fue un simulacro bien coordinado? Tenemos toda la información que te estoy comentando, correos de coordinación y todo el material que vamos a poner a disposición de esta comisión que tiene que investigar lo que justo acaba de comentar Pamela, ¿no? A partir de ello ya hemos visto, y lo comentábamos al principio de esta transmisión, que comienzan a verse grandes colas, sobre todo en el área nacional, no tanto comparándolo en el área internacional. ¿Qué indicarles a las personas que estaban preocupadas? Ya se reanudaron a partir de esta madrugada, pero ¿qué otra información? Porque sentimos que todavía hay población que está un poco perdida con respecto al retomo de los vuelos. Sí, es normal que ahorita todavía todos estén un poco preocupados por los vuelos y que de repente tengamos un poco más de congestión porque están viniendo a reprogramar en algunos casos. Les pedimos por favor que se contacten con sus aerolíneas para que puedan realizar esta reprogramación de vuelos. El reinicio de operaciones ya se dio el día de hoy a las 00:30, así que estamos, como ves, esta es la zona nacional, está ya todo normalizado. Las páginas web para que las personas puedan estar al tanto de cuáles son los pasos que deben seguir. Básicamente ahí pueden encontrar todos los vuelos que están, el estado de los vuelos, ¿no? Si están confirmados en www.lima-airport.com. Bien, entonces aquí seguimos en esta sala de espera. No sé si tienen alguna duda con respecto a cómo está la situación actualmente, pero bueno, esos son horas bastante cruciales porque son los momentos en los que se van a poder consignar todos los elementos que permitan saber dónde realmente estuvo el error. Pamela. Angélica, te agradezco por la información y atentos a las investigaciones. Entendemos que las cajas negras han sido enviadas a Francia, lo informaron esta mañana los representantes de Corpac para hacer el análisis correspondiente de las conversaciones que se han producido entre la nave, torre de control, pero sobre todo también las conversaciones de torre de control con el coordinador de este ejercicio, para saber realmente qué fue lo que pasó. También está Fernando Díaz, Angélica Villegas, ambos en el aeropuerto Jorge Chávez. Hemos puesto en pantalla, gracias Fernando, gracias Angélica, el número de teléfono del aeropuerto Indecopi para que usted pueda hacer llamadas y reportar lo que está pasando, y el consejo y la recomendación, más que consejo, es, tiene un vuelo que ha sido cancelado, reprogramado, pues comunicarse directamente con la aerolínea para saber cuándo se hará efectivo. Muy bien, y con esto nosotros tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con una historia que parece sacada de una película de terror, además insólita. Imagínese usted un niño de 9 años que se despierta en medio de la noche, estaba durmiendo con su papá y se despierta porque le duele el brazo y mira para un costado y ve a su hermanastro apuñalando a su papá con saña. En la cara, en la cabeza, en el brazo. Una de esas le cayó a él en el brazo. Anda, corre, escóndete al baño. Esto es una película de terror, no está pasando en realidad. Corre y escóndete. De terror, de terror. Regresamos con los detalles de este caso aquí en Día D, pero antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. Está pasando algo increíble. La cuenta millonaria de Interbank sortea 4 depas hasta diciembre. Escuchaste bien, 4 depas. Ya salió el de octubre, viene noviembre y otro más en diciembre. A mayor ahorro, más opciones para ganar. Además, participa de la ruleta millonaria. Gírala en la app de Interbank y llévate hasta 1.000 soles. Abre tu cuenta millonaria Interbank y ahorra hoy. Interbank, eres tú. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Fue apuñalado más de 100 veces presuntamente por su propio hijastro y ahora su familia exige justicia. El expediente del crimen del contador Carlos Machuca Lozano. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién ayudó a hacer ese semejante crimen? ¿Qué pasó? Además,
más. Sobrino prófugo, exministro prófugo, financista prófugo y 2 exsecretarios palaciegos decididos a contar la verdad. Corrupción, distracción y hartazgo. Es una cuestión de confianza que agita el fantasma de la disolución parlamentaria. Quédese en Día D. Ya les adelanté antes de la pausa esta noche macabra que vivió un niño de 9 años. Dormía con su padre en la misma cama, su mamá había salido con unos familiares y se despierta con dolor. Y es que le había caído una de las puñaladas que su medio hermano le estaba asestando con saña a su papá. Lo atacó a puñaladas en el rostro, en el brazo, la cabeza, el cuello. El niño se despierta horrorizado. Y su medio hermano, Luis Atalaya, le dice, no, esto no está pasando, es como una película, anda, corre, escóndete en el baño. Este chico es hoy el heredero de la víctima, de Carlos Machuca, y su familia sospecha que aquí el móvil no es tanto los celos porque su mamá estaba casada con este hombre, sino más bien un móvil económico. Y sospecha también de la viuda, que es la representante del heredero y testigo de este crimen atroz. Carlos Machuca, la víctima, siempre mantuvo en compartimentos estancos la relación con su familia, con sus padres y la relación que tenía con Silvia Solano. Eso es lo que revelan sus hermanos esta noche. Una mujer que tenía un hijo de un compromiso anterior, porque los papás no veían con buenos ojos esta relación. Ahora, la convivencia en la casa de Machuca con su hijastro fue tormentosa, así lo revelan los amigos, los vecinos, la empleada de la casa del hogar. Atalaya, el hijastro, era irrespetuoso, era rudo, no solamente con su mamá, sino con su padrastro. Al punto, y hoy sus hermanos denuncian que hubo un par de ocasiones en que la cosa fue tan violenta que incluso la califican hoy como intentos de homicidio, pero que el padrastro no denunció y la decisión que tomó fue enviar al chico a vivir a otra de las propiedades que tenía. Este contador de profesión había acumulado una pequeña fortuna en negocios y propiedades. Los años pasan, Atalaya regresa como hijo pródigo, pide disculpas y pide regresar a la casa y Machuca lo recibe. Y recibe y alberga a quien se convertiría en su verdugo y asesino. La nota es de Angélica Villegas. Mi hermano recibió 103 puñaladas en lo que es el cuello, en la yugular, y en la cabeza, y en los brazos, y en el rostro. Con un beso en la mejilla, un joven de 24 años cumplía el juramento de entregar a su padrastro, tras ensañarse tanto contra el contador Carlos Machuca, que le desfiguró el rostro sin importarle que al lado de él dormía su medio hermano de 9 años, testigo y casi víctima de un parricidio. Mi sobrino de 9 años ha recibido 4 puñaladas en el brazo y en el antebrazo. Pero la propiedad de $90,000 del occiso no solo es la escena del crimen, es a la vez la cuantiosa razón por la que este asesinato habría ocurrido para quedarse con su herencia. ¿Aló? Aló, Silvia. Mire, yo no tengo nada que quitar al respecto. ¿Cómo no vas a decir nada si es tu esposo y quien lo mató fue tu hijo? Oye, que la... Crimen anunciado, el hermetismo y las extrañas visitas después de una masacre con los sospechosos comunes detrás de la impunidad. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Qué pasó? ¿Qué decirle a tu familia, Luis Eduardo? ¿Qué pasó? Eduardo, ¿qué decirle a tu familia? ¿Qué pasó? Permiso, por favor. En la cuadra 8 del Jirón Inca de Cajamarca, la casa de Carlos Machuca era parte de la tranquilidad de su zona, rodeada por la gran ciudad 5 años antes. Al interior de ese lugar, que en un futuro se convertiría en el escenario de una verdadera masacre, el también contador jugaba con su hijo de 3 años, el que había tenido con una antigua compañera de trabajo llamada Silvia Solano. Mucha información sobre la señora no tengo, porque la señora nunca llegó a la casa y nunca fue presentada como realmente pareja de mi hermano.
¿Y por qué crees tú que tu hermano nunca se las presentó? ¿Tu hermano era casado? Bueno, no tanto, no, mi hermano es soltero. Lo que pasa es que posiblemente por el ambiente en donde ella se manejaba. Desde mucho más antes se dedicaba al canto. Entonces eso conllevaba... ¿Dónde cantaba ella? En diferentes orquestas y en diferentes sitios de la ciudad de Cajamarca. Mis padres posiblemente por eso fueron que nunca aceptaron la relación entre mi hermano y la señora, porque mi hermano, ella tiene algo de, en estos momentos 47 años y mi hermano tenía pues ahora en 39 años. ¿Bajo qué circunstancias ustedes se enteran de que tu hermano lleva una relación con esta mujer? Bajo las circunstancias que la señora ya queda embarazada. Entonces mi hermano ya empieza a ya no ir a la casa, algunas noches quedaba en la casa, otros días no. ¿Pero cómo se enteraron ustedes del embarazo de ella? ¿Él se los comentó o por rumor del pueblo? Por rumor del pueblo, y ya él tuvo que hacer frente y decirnos la verdad, que iba a tener un hijo. Aunque era el primer hijo del contador, ya era el segundo de su pareja Silvia Lozano, quien tenía un primer hijo llamado Luis Atalaya, de entonces 15 años, fruto del primer compromiso con un reconocido médico legista cajamarquino, según los Machuca. Mi hermano, al ver que la señora ya estaba gestando de mi sobrino, lo saca a vivir fuera, porque ella vivía en un cuarto con su hijo. ¿Saben ustedes cómo transcurría la relación entre tu hermano y este hijo mayor de su pareja del otro compromiso? Los amigos de mi hermano y la gente cercana a mi hermano, pues decían que este chico era un chico muy malcriado con su madre y hasta con mi mismo hermano. Nosotros pues pensamos pues que esto es debido a que de repente por celos, porque mi hermano se estaba metiendo con la mamá, que sentía que le estaba robando a su mamá. Con el pasar del tiempo, el contador Machuca iría viendo los frutos de haber trabajado desde muy joven. Sus parientes nos contaron que tenía 2 bodegas y además pagaba la casa valorada en $90,000, donde vivía con su esposa Silvia y el hijastro Luis, quien de acuerdo a su entorno, cuando ya cumplió los 20, en el 2017, comenzó a tornarse violento. Estaban compartiendo en el cumpleaños de la señora y estaban tomando toda la familia de parte de ella. Y mi hermano le dan un empujón y se cae de espaldas y se da el cerebro, la parte inferior del cerebro, en una grada. Mi hermano llega inconsciente al hospital, botaba sangre por el oído. Wow. Fue un traumatismo encéfalo fuerte que él perdió por un largo tiempo lo que es el gusto y el olfato. ¿Qué les dijo tu hermano de cómo había ocurrido este accidente? Él solamente nos decía que se había caído. Mi mismo sobrino nos narra, después de que mi hermano ingresa al hospital, y él decía, Luis empujó a mi papá sangre. Y ahí nosotros nos sorprendimos. Cuando ustedes conocen esta información, le preguntan a tu hermano, ¿qué pasó? Más mi padre le confronta a mi hermano y le dijo a mi papi, hay que denunciar. Pero él se negó y dijo, no quiero problemas. Un amigo después de todo esto nos comenta ahora, sí, Carlitos decía que cuando él se iba al baño a querer afeitarse y todo lo demás, el muchacho venía con unas tijeras por su tras. Buscando resguardar su vida, Carlos sacó de su casa al hijastro y lo trasladó hasta una segunda propiedad que estaba a 3 kilómetros de donde vivía con Silvia, sin denunciar los presuntos intentos de homicidio revelados por su entorno. Hasta que llegó el 28 de junio del 2022. Su esposa le pide que el hijastro regrese con ellos, según los testimonios, para que cuide al hijo de ambos. ¿Y bajo qué condiciones el hijastro de tu hermano vuelve a vivir bajo el mismo techo de tu hermano? Él le pide a la mamá que él había cambiado su actitud y que él quería regresar a casa con ellos y que él iba a cumplir sus reglas de comportamiento y todo. Pero mi hermano no estaba de acuerdo. Mi hermano no quería que él regrese a la casa. ¿Quién insiste en que el hijastro de tu hermano regrese a la casa de tu hermano? Su mamá. Es la tarde del 28 de junio. Carlos almuerza en un reconocido restaurante cajamarquino con su esposa, su hijo e hijastro, reencontrándose con unos amigos. Ingiere licor y regresan a su vivienda, donde según el relato de sus conocidos, el hijastro le pide perdón al contador por el mal que le hizo en un pasado, dándole un beso en la mejilla izquierda, de acuerdo a la pesquisa, coincidiendo con que la esposa del hombre se ausenta de la vivienda para ir a una discoteca con unos parientes, dejando a su hijo de 9 años con el hermano y el papá, quienes estaban bajo grandes niveles de alcohol. De ahí mi hermano se va a dormir y la señora decide salir a continuar
su fiesta con su hermana que tenía. Ella ha respondido ante las autoridades porque ha sido interrogada por qué decide dejar a tu hermano solo con ese hijastro que ya lo había intentado matar en 2 oportunidades, como ustedes refieren. No, ella se ha acogido al silencio por ser madre del imputado. La esposa del contador es la primera en hallar la terrible escena que ha presenciado el hijo de ambos de tan solo 9 años, a quien su hermano le ha dicho que el crimen es solo un juego con su padre, descubriéndose episodios de ensañamiento irreproducibles en las primeras fotografías tomadas por la policía. Porque en la cámara Gesell, que mi sobrino señala directamente a su medio hermano, que ha sido el autor del crimen de mi hermano. Lo encuentra en la cama durmiendo con mi sobrino de 9 años. Él entra y se va directamente y lo apuñala por la parte de la espalda. ¿Con tu sobrino ahí al lado? Con mi sobrino al lado. ¿Que ha podido recibir también las puñaladas? Recibió a mi sobrino. Mi sobrino de 9 años ha recibido 4 puñaladas en el brazo y en el antebrazo. Y mi sobrino se despierta por el dolor que sentía. Y lo único que dice este asesino, ¿qué dice? Es una broma, no es realidad. Esto es una película, es algo, no, es ficticio, escóndete en el baño. Y mi sobrino lo que agarra y se esconde en el baño hasta que él termine de apuñalar a mi hermano. Mi hermano recibió 103 puñaladas en lo que es el cuello, en la yugular, y en la cabeza, y en los brazos, y en el rostro. Mi hermano estaba dormido, no se pudo defender. Luis, el hijastro del occiso, huyó al verse descubierto y según los deudos, antes que la policía ingresara al lugar, los vecinos refirieron ante las autoridades que el papá biológico del asesino, quien es un conocido médico legista de la zona, extrañamente habría ingresado a la escena del crimen donde aún estaba el cuerpo y las evidencias de interés. Él ha entrado antes de que llegue la policía, la fiscalía, antes de que entre el serenazgo a la escena del crimen. ¿Para qué? ¿Quién le ha permitido ingresar? Eso es lo que queremos nosotros saber. ¿Y él ha señalado a este médico legista con qué fin ingresa a la escena del crimen? Tampoco. Él se ha acogido al silencio por ser el padre del imputado. Me duele imaginar solamente cómo sufrió mi hermano y que no se merecía. Porque ella más que nadie y la familia de ella saben que mi hermano era una persona muy buena y bondadosa. ¿Habían más que celos de un joven hacia su padrastro en este crimen? Para los Machuca, el móvil de un crimen económico cobra fuerza cada día más, sorprendiéndoles el hermetismo de la hoy viuda y la presencia de otros personajes en una escena que debía estar protegida. Así que exigen tener acceso a saber cómo va la investigación. ¿Quién ganaba con el crimen de mi hermano? ¿Cuánto valía, por ejemplo, la propiedad donde tu hermano fue asesinado? Un promedio de $90,000 a $100,000. Hoy en día está representándole a mi sobrino su madre. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Cuál fue el móvil para que le hagan esto a mi hermano? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién ayudó a hacer ese semejante crimen? La pieza clave en el caso fue el único hijo que el occiso tuvo con su esposa, en vista que el menor de 9 años, al haber sido testigo de los hechos, relató lo ocurrido en cámara Gesell y a los pocos días capturaron a Luis, hijastro de la víctima, dictándole 9 meses de prisión preventiva, mientras que él prefirió guardar silencio sobre esta masacre. ¿Qué pasó, Eduardo? Abre. ¿Qué pasó, Eduardo, esta noche? ¿Qué pasó? ¡Quítese, presa! En medio de muchas preguntas, los Machucas sepultaron los restos de Carlos y a 3 meses de los hechos, sus parientes viajaron desde Cajamarca hasta Lima, porque están seguros que algo más se esconde. Razón por la cual llamamos a la viuda para preguntarle por qué dejó solo a su hijo mayor con un padrastro al que había intentado matar antes, según los testimonios. Pero su respuesta fue verdaderamente sorprendente. Aló, Silvia. Sí. Te estoy llamando por lo siguiente. Nosotros hemos recibido en nuestro programa el caso de la muerte de tu esposo. Mire, yo no tengo nada que decir al respecto. ¿Cómo no vas a decir nada si es tu esposo y quien lo mató fue tu hijo? Oye, que la
Hoy el hijastro de Carlos Machuca cumple 3 meses en prisión preventiva, pero sigue siendo un misterio el resultado de la necropsia detallada, las pericias digitales y quién más habría actuado con él. En vista que la escena del crimen habría sido contaminada de acuerdo a la denuncia antes de que llegaran las autoridades. ¿Fue realmente este, entonces, un crimen por celos? Momento de ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de este nueva pico de crisis, de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Aníbal Torres, el premier, prácticamente ha amenazado al Congreso en esta segunda moción o cuestión de confianza que ha presentado. Si no admiten el proyecto y no le dan trámite y no lo votan, entonces nosotros vamos a dar por entendido de que no nos están dando la cuestión de confianza. Y la pregunta que nos hacemos los peruanos, no sé si todos, porque en verdad el peruano de a pie está bien preocupado porque no tiene chamba, porque la plata ya no le alcanza para ir a comprar al mercado, porque el ama de casa va y todo sube y todo está por los cielos. Entonces, pero la pregunta que se cae de madura es, ¿o es que lo estamos yendo ya ahora sí a toda velocidad rumbo a la implosión de estos dos poderes del Estado? ¿O es que esto es una maniobra de fuegos artificiales ahora que llega la OEA? Mañana para las 8 de la mañana está prevista la reunión del presidente con la misión de la OEA que llega. Fuegos artificiales para, digamos, distraer la atención de cosas que realmente le están preocupando al presidente y al Ejecutivo. Vamos a regresar para hablar de esto aquí en Día D. No se muevan. Esta noche en Día D. Sobrino prófugo, exministro prófugo, financista prófugo y 2 exsecretarios palaciegos decididos a contar la verdad. Corrupción, distracción y hartazgo. Es una cuestión de confianza que agita el fantasma de la disolución parlamentaria. Quédese en Día D. Este es un mensaje de nuestro auspiciador Movistar. Ya falta poco para que acabe el año, así que vamos con todo, porque aún le quedan semanas al 2022 para que alcances tus metas. Recuerda que tienes todo para ir con todo. Lo último en tecnología móvil, contenidos exclusivos en TV y la nueva red de fibra óptica Movistar. Mañana a los miembros de la misión de la OEA. Y esta visita viene marcada, sobre todo por la actuación del premier Aníbal Torres, que ha presentado 2 mociones de cuestión de confianza consecutivas. Una fue un anuncio que finalmente quedó en nada porque el proyecto por el que la presentaba fue archivado en el Congreso. Pero la segunda, sobre lo que ha venido él a llamar la ley antirreferéndum, ahí está, pendiendo como una espada de Damocles. Y la pregunta que yo decía nos deberíamos plantear es que van Ejecutivo y Congreso rumbo a la implosión finalmente. Un grupo de abogados constitucionalistas en un comunicado conjunto han dicho que no al menos por lo que han calificado un error de interpretación jurídica del premier, que además ha pretendido poner al Congreso contra la espada de la pared, porque ¿qué es lo que ha dicho? Si de algún modo el proyecto que motiva el pedido de cuestión de confianza es archivado o es rehusado por improcedente, entonces harán la interpretación fáctica. El Ejecutivo interpretará que la confianza ha sido denegada. Y lo que los especialistas dicen, el premier se está olvidando que el Congreso tiene 2 candados constitucionales. No solamente lo que señala la Constitución, sino también el reglamento del Congreso. Y si quisiera hacer esta interpretación febril, lo que ocurriría es que sí, entonces estaría conduciendo al presidente a ser vacado por infracción constitucional. Ojo con eso. Entonces volvemos nuevamente a la discusión de las balas de plata, así que si te gastaste una, que si cierras el Congreso, que si vacas al presidente, pero sobre todo si cierras el Congreso para convocar a una asamblea constituyente y diseñar una nueva constitución, ¿no? Una constitución a la medida de un presidente que está investigado por ser presuntamente líder de una organización criminal. Entregarle el rediseño de una constitución y la formación de una asamblea constituyente a un partido de gobierno cuyo líder ya tiene condena por corrupción. Y no solamente eso, sino que actualmente tiene un pedido de prisión preventiva por ese mismo delito. Entonces, este pulseo político, dicen los observadores, son más bien fuegos artificiales ahora que viene la OEA. ¿Para distraer de qué? O sea, ¿qué es lo que busca Pedro Castillo? Empoderarse frente a un Congreso diciendo, Congreso obstruccionista, y a ver, no me dejan gobernar.
¿Qué hay detrás de esta nueva maniobra política? Richard Apolo. Muchos afirman que Aníbal Torres ha adquirido con el correr del tiempo frente a la presidencia del Consejo de Ministros la curiosa y particular manera de superarse a sí mismo en cuestión de exasperar ánimos. Y esta semana, cuando acudió al Congreso de la República, no fue la excepción, llevando a flor de labios un discurso confrontacional cargado de agresividad, similar al que suele lamentablemente llevar a provincias. Esta vez solo al día siguiente de su presentación en el Parlamento. Discursos que solo buscan, dicen, provocar la desunión entre peruanos, fomentando una absurda e innecesaria lucha de clases. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores. Pero eso es absolutamente falso. Está calando ese discurso. El discurso está calando y tal como lo advertimos tiempo atrás, va a seguir calando porque el gobierno está sometiendo al país a una gravísima crisis económica. En la crisis económica son los momentos donde ocurre la mayor división entre los peruanos. Cada uno tiene que velar, obviamente, por cómo mantener a su familia. El gobierno se aprovecha de eso y genera un fantasma. El fantasma de San Isidro y de Miraflores, tal como lo ha planteado el señor Aníbal Torres, creando un fantasma como si San Isidro y Miraflores le robara algo a Tarapoto. No, quien le está robando a Tarapoto es este gobierno. Quien le está robando a Miraflores y a San Isidro es este gobierno. Pero aquel comportamiento de Aníbal Torres solo formaría parte de una agenda construida, según dicen, sobre la marcha. De acuerdo a cómo soplen los vientos, entre comillas, aunque eso sí, señalan, con el norte político, al parecer, bien definido, que no sería otro que llegar contra viento y marea al 2026. Es difícil entender a un gobierno que no tiene la lógica, la organización y la capacidad de planificar de otros. O sea, es un gobierno muy improvisado, muy cortoplacista. Como él solamente quiere sobrevivir hasta julio del año 2026, no le va a interesar en ese trayecto si nos divide más de lo que incluso históricamente hemos estado divididos. Si esas divisiones tienen que ser sociales, raciales, a punta de discriminación. No es un gobernante que busca unirnos, sino que para sobrevivir es capaz de ahondar en las fracturas que tiene este país. Y una prueba de ello sería lo sucedido días atrás en el Congreso de la República, cuando Aníbal Torres llegó para presentar en mesa de partes un proyecto de reforma constitucional que pretendería abrir camino a una futura Asamblea Constituyente, para minutos después, y ya en el hemiciclo, solicitar para ello cuestión de confianza. Planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. El objetivo es poner contra la pared al Parlamento y dejarlo como única opción la negación de la cuestión de confianza en una primera vez para pasar a la famosa bala de plata, en donde se pondrían los parlamentarios en un escenario complejo. Si darlo todo por la patria renunciando a su cargo o someterse al gobierno y esperar hasta el 2026. Para muchos, los llamados niños, aquellos parlamentarios que según las investigaciones del Ministerio Público han blindado e incluso seguirían blindando al presidente Castillo en el Congreso a cambio de obras en sus regiones, ha sido un factor determinante para entender cómo, pese a todos los cuestionamientos, no solo en materia de gestión, sino sobre todo, pese a las 7 investigaciones fiscales que pesan sobre Castillo Terrones, el Parlamento no se decide hasta hoy tomar una drástica decisión respecto al mandatario, como podría ser la vacancia por incapacidad moral, y por el contrario, pretenda insistir por un camino entre comillas jalado de los pelos, como lo es la vacancia por supuestamente traición a la patria. Para el constitucionalista Luciano López, desgraciadamente la mayoría de congresistas parecen estar pensando más en el poder y el sueldo mensual
que en el futuro del país. Como nadie quiere ceder y decir, vamos a hacer unas reformas mínimas que es lo que se necesita y nos vamos, es la mezquindad de no perder la quincena, ¿no? Y que esa falta de desprendimiento, esa falta de amor por el país, sino amor por sus intereses, por su sueldo, por sus asesores, ¿no? Por su cargo, porque quizás afuera no serían nada, pues la verdad. Yo creo que aquí lo que más le interesa a un grupo de parlamentarios, especialmente a los niños, que están entre idas y vueltas con el gobierno, es no el sueldo, no los gastos que han tenido o que podrían recuperar vía judicial, sino más bien el poder que les otorga negociar votación por votación y este tira y afloja con el Poder Ejecutivo que les ha dado obras, ministerios, empleo, y es necesario que los congresistas patriotas, en primer lugar, marquen la cancha y sepan que no pueden pisar el palito del gobierno. Y aquello de buscar supuestamente a como de lugar sacar del tablero político a Pedro Castillo, yendo por el camino de una disparatada para muchos idea de que el mandatario incurrió supuestamente en traición a la patria, lo único que ha provocado como respuesta por parte del gobierno y de Pedro Castillo es la de, como criollamente se dice, pechar a un parlamento, lamentablemente cada vez más desacreditado, y al cual el presidente del Congreso de Ministros, Aníbal Torres, ha pedido una cuestión de confianza, colocando al parlamento, como en términos boxísticos se diría, contra las cuerdas. Es una cuestión de confianza que agita el fantasma de la disolución parlamentaria, de acuerdo a lo establecido por la Carta Magna, por la Constitución, de cara, evidentemente, a que congresistas que podrían inclinarse a favor de esta denuncia constitucional se lo piensen 2 o más veces, ¿no?, antes de emitir un voto favorable, pues, caso contrario, ¿no es cierto?, el Ejecutivo ya agitó el fantasma, ¿no?, la bandera de que podrían ir hasta una disolución del Congreso. Parece que algunos congresistas, si no decir casi la mayoría, está como atornillada, no quiere irse a su casa. O sea, mejor no quiero irme a mi casa, pero quiero que se vaya él. ¿Y cómo hacemos entonces ahí? La posición que ha planteado el gobierno, como digo, es una estrategia muy compleja, porque garantiza que el Congreso tiene que tomar una decisión. No hay forma que ningún congresista se quede fuera del proceso de aprobar o desaprobar la cuestión de confianza. Creo que la peor opción sería intentar alargar y prolongar esto. Sin embargo, el gobierno parece estar decidido a jugarse el todo por el todo a la hora de medir fuerzas con el Congreso, al punto que parece importarle poco o nada que una misión de la OEA esté a punto de llegar al país y encuentre, como dice el periodista Fernando Vivas, un escenario turbulento donde el gobierno, tras presentar la cuestión de confianza, ya no pueda verse o presentarse, entre comillas, como supuesta víctima de una oposición recalcitrante, sino por el contrario, encuentre más bien un gobierno pretendiendo quebrar el voto popular, al intentar a través de una cuestión de confianza, señala Vivas, cerrar el Parlamento. O sea, tan golpista como una oposición que quiere buscar una herramienta jurídica un poco complicada e insólita para bajarse un presidente, es un ejecutivo que con una herramienta jurídica más peligrosa, más cuestionable, quiere bajarse a un Congreso que es la representación plural de todas las fuerzas políticas. O sea, el Congreso es más representativo que el presidente. Yo creo que la OEA, si es que tenía una predisposición a defender a un gobierno, al fin y al cabo, democrático, va a encontrar, ya está encontrando, porque ya los cancilleres que vienen ya están observando desde lejos al Perú, van a encontrar a un gobierno menos defendible del que quizá en primera instancia pensaban que querían defender, ¿no? Tiempo parece ser la clave del gobierno de Pedro Castillo. Tiempo para buscar contra viento y marea, llegar hasta el 28 de julio del 2026 y de seguro tiempo también para que sus presuntos cómplices, según la tesis fiscal, unos en prisión preventiva y otros en fuga como el sobrinísimo Fray Vázquez Castillo, el exministro Juan Silva o el dueño de la casa de Zarratea,
a quien esta semana se le impuso 30 meses de prisión preventiva. Tengan la seguridad que mantener la boca cerrada y, al parecer, serle fiel al amigo presidente resulta la mejor opción. En ese sentido, el gobierno, que habla mucho sobre los temas de gobernabilidad, de políticas generales de gobierno y un largo etcétera, no ha tenido hasta el día de hoy una sola manifestación que nos diga a los peruanos de que tiene un compromiso real de luchar contra la corrupción. Ni una sola palabra de condena, ni una sola palabra invocando a que se entreguen a la justicia para responder por los graves cargos que pesan sobre cada uno de ellos. La situación realmente luce preocupante, sobre todo en el aspecto económico, que sufre irremediablemente las consecuencias de un escenario político que lamentablemente nos está llevando a un abismo. El presidente Pedro Castillo persistentemente mantiene esta línea argumentativa de que todas las investigaciones en su contra no son sino mentiras. Pero ha hecho afirmaciones francamente temerarias. Ha dicho que se le han pagado millones a las personas para que sean colaboradores y mientan. Dice que se han inventado nuevas formas de tortura y persecución, que se está persiguiendo a trabajadores de Palacio, a colaboradores suyos, para que testifiquen en su contra, apuntando directamente a la fiscal de la Nación. Entonces, nosotros suponemos que la misión de la OEA ha tomado nota de estas graves acusaciones y le pedirá al presidente Pedro Castillo las pruebas que seguramente tiene para haber hecho estas afirmaciones, como dije, tan temerarias, ¿no es cierto? Mientras tanto, hoy se ha conocido que efectivamente Beder Camacho, uno de los llamados asesores a la sombra, colaborador cercano durante la campaña y durante su primer año de gobierno, en su declaración ante el Ministerio Público ha declarado que efectivamente el presidente Pedro Castillo coordinó y ordenó en una reunión la destrucción de pruebas en el caso de Petroperú. Que desaparezca todo, haga lo que tenga que hacer, ha dicho Beder Camacho. ¿Cómo se beneficiaría él si aspira a ser colaborador eficaz mintiendo de este modo ante el Ministerio Público? Ahora, por otro lado, tenemos al premier Aníbal Torres, que se convierte en la voz principal de este coro de ministros que sostienen y que atacan sistemáticamente a la fiscal de la Nación que está conduciendo estas investigaciones, con acusaciones gruesas de estar protegiendo a narcotraficantes. En el Congreso, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién tienen que investigar? ¿A ella o a mí? ¿Quién tiene que estar en la cárcel? ¿Ella o yo? ¿Interferencia de poderes? ¿Habrá tomado nota de este tema la misión de la OEA? Ahora, por otra parte, el Congreso también deberá sustentar, y esperemos que lo haga mejor que su procurador ante el Tribunal Constitucional, la pertinencia de la acusación constitucional que pretenden llevar a cabo para apartar del poder al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Entonces, la OEA lo que va a mirar y lo que va a ser testigo es desde este pulseo político entre Ejecutivo y Congreso, mientras que el peruano de a pie, como decía, el peruano de a pie vive desesperado porque no tiene cómo pagar las cuentas, está desempleado, todos los productos suben de precio, no resuelve los problemas del peruano de a pie, no resuelve la paupérrima ejecución presupuestal del Ejecutivo, que en la mayoría de los ministerios está por debajo del 50%, y tampoco resuelve las proyecciones de inversión privada, que para este año se estima que habrán caído en 2%, ¿no?, en promedio anual, y para el próximo año 2,8%. ¿Qué les puedo decir? Hartos estamos, no solamente de este Ejecutivo errático, sino de un Congreso que le está haciendo la camita a este Congreso porque nadie se quiere ir. Y antes de ir a la pausa, quiero compartir un video, una campaña de la que ATV forma parte sobre la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a las agresiones sexuales. Con convicciones, pero no quieren escuchar mis opiniones. Somos la base, la evidencia, somos los que defenderán nuestra existencia. Creciendo en medio de una revolución, niños soñando con un mundo para todos, pero a nadie le importa, a nadie le importa. Somos amigos, somos hermanos, somos la paz y la esperanza que a
anhelamos. Si es que hay problemas, nos levantamos, sacamos fuerzas, nos tomamos de las manos, creciendo en medio de una revolución. Niños soñando con un mundo para todos, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Solo tu voz, solo mi voz, suena más fuerte que 1.000.000 de gente que cayó. Si no lo ves, es que no entiendes el poder que tienes. Por una vez, déjame hablar. Somos millones, pero nadie quiere escuchar. Por una vez, que somos parte de lo que se viene. Quiero vivir, quiero creer, quiero sentir. Pero a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. Pero a nadie le importa. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de este accidente que ha ocurrido también esta semana en un óvalo en San Pedro de Yoc, en el norte. 11 víctimas mortales. Perú. Espantados como todavía estamos por este accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, ha pasado bajo el radar este otro que se ha producido a finales de esta semana en el norte del país, en Pacasmayo. Un bus de transporte interprovincial ingresa al óvalo en San Pedro de Yoc, vuelca el bus, mueren 11 personas, 19 personas heridas. El gobierno regional de La Libertad habría pedido el rediseño del óvalo San Pedro de Yoc desde el 2019 a Provías. El accidente está en investigación. Se hablaba de un chofer que conducía a excesiva velocidad y que así ingresó a esta zona del óvalo y terminó volcando. Sin embargo, este accidente no sería aleatorio. La ingeniera Edith Chuco, gerente regional de Transportes de La Libertad, ha declarado al diario El Comercio que en este lugar se dan de 2 a 3 accidentes mensuales. Dijo que en el 2019 se había solicitado al Ministerio de Transportes el rediseño y revisión de la ingeniería de los óvalos. Y en este pedido se incluyó el óvalo de San Pedro de Yoc. Se hizo con documentos e informe técnico y con información que se había recogido en el 2019 y el 2021 y se envió al MTC para que se haga un rediseño. ¿Qué más dijo la ingeniera? Que se han hecho mesas de trabajo y se ha pedido de manera verbal y con actas a Provías para que se atienda este pedido y sin embargo han sido literalmente ignorados. La ingeniera Chuco indicó que en los diversos pedidos a Provías solicitaron el rediseño de los óvalos y la ampliación de las señalizaciones verticales en toda la vía. Pidieron además instalar cámaras de vigilancia electrónica para poder tener registradas las 24 horas del día la velocidad de los automóviles, buses y camiones que transitan por ahí y tener más información sobre la operatividad e idoneidad de la vía. Por otro lado, David Ferli, ingeniero vial, señaló que el óvalo tiene ciertos defectos efectivamente que podrían ser los causantes de estos accidentes, 2 a 3 mensuales, ha dicho la representante de Transportes en el norte. Lo primero es que esta obra no cuenta con el diseño moderno de un óvalo. Los diseños modernos deberían tener como máximo 50 metros de diámetro, sin embargo este tiene aproximadamente 90 metros, razón por la cual debería ser más chico porque obliga a los vehículos a reducir la velocidad y evitar que gire rápido. Entonces, bueno, es un tema que está en investigación. ¿Puede ser entonces la combinación de un mal diseño de obra y el exceso de velocidad? Está en investigación. Lo cierto es que en las pistas del Perú mueren cantidades de personas y la siniestralidad no es atendida como debiera por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la autoridad competente, y así lo están señalando los expertos. Vamos a continuar informando. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Día D. En tu bodega, solo un sol 50. Día D llega gracias a Claro. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo. Chao.